Bienvenido. Yo les voy a hablar de lo que es la crítica socio-retórica, que es parte de la crítica sociológica. Los temas a tratar son los siguientes. ¿Qué es la crítica socio-retórica? ¿Hacia dónde va? ¿Quiénes son sus representantes importantes? ¿Cuáles han sido sus contribuciones? ¿Cuáles son los riesgos de aplicar esta metodología? Primero comencemos con una definición. ¿Qué es la crítica socio-retórica? Pues la definición nos dice que la crítica socio-retórica utiliza intencionalmente los recursos de lo que es la sociología y la antropología para analizar y comprender el lenguaje de un texto. También se toma muy en serio lo que es la comprensión clásica de la retórica como el arte de la persuasión. Un análisis retórico se concentra fundamentalmente en lo que un texto hace o intenta hacer y nos ayuda a entender la naturaleza y función social, cultural e ideológica del discurso humano. ¿Qué es? Pues comprende los siguientes elementos, como es un análisis multidiferencial o también se le define como multidimensional. Comprende los siguientes elementos: la textura interna, la intertextura, la textura social y cultural, la textura ideológica, la textura sagrada. Es como ver algo a través de diversos ángulos, ¿no? Entonces, la textura interna pues se refiere a elementos estructurales del texto y la manera específica en que un texto intenta persuadir al lector. La intertextura pues hace referencia a y usa cosas como otros textos, códigos y convenciones sociales, tradiciones culturales y eventos históricos que se citan en el texto. La textura social, pues como su nombre lo indica, el texto interactúa con la sociedad y la cultura al compartir pues actitudes, normas y modos de interacción sociales y culturales generales que son conocidos por todos en la sociedad. Tenemos la textura ideológica, que también se refiere a lo que son alianzas y conflictos particulares que alimentan y evocan el lenguaje del texto y el lenguaje de la interpretación, así como la forma en que el texto mismo y sus intérpretes se posicionan en relación con otros individuos y grupos. Y la textura sagrada pues se refiere a la forma en que el texto comunica las ideas sobre la relación entre lo humano y lo divino. ¿Hacia dónde va esta metodología? Aunque ellos consideran que no es una metodología, sino que es un análisis interpretativo. Pues las ideas recientes, en el año 2009 se publicó el libro The Invention of Christian Discourse y pues con el objetivo en este volumen de exponer en forma exhaustiva la interpretación socio-retórica como una analítica interpretativa, para ilustrar cómo los primeros cristianos configuraron los patrones comunes del discurso mediterráneo, el cual se caracterizaba por aspectos filosóficos, pero la reconfiguración pues presenta modos específicos del discurso cristiano, por ejemplo, el discurso sapiencial, el profético, el apocalíptico. Ahí vemos esa variación. La crítica socio-retórica pues, se inició en los años 80 y en los años 90 surgieron excelentes comentarios de Ben Witherington III, tanto a las cartas a los Corintios como al libro de los Hechos. El asunto es que no se pueden considerar estrictamente como comentarios retóricos, más que todo permanecen en el modo de un comentario histórico crítico y tienen una orientación más literaria y teológica, según la opinión de los expertos en lo que es crítica socio-retórica. ¿Qué es un retorolecto? Pues es una abreviatura de dialecto retórico.
y se define como una forma de variedad lingüística o discurso identificable sobre la base de una configuración distintiva de temas, tópicos, razonamientos y argumentación. Y podemos ver ahí los 6 retrolectos del discurso cristiano primitivo, pues es el sapiencial, o sea, la sabiduría, el profético, el apocalíptico, la precreación, el sacerdotal y el de milagro. También otro de los aportes que tiene, que han sido pues, más recientes de la crítica socio-retórica, distingue dos tipos de elaboración del discurso: la descripción narrativa, lo que se llama retografía, que la retografía consiste en que es una narración que comienza creando una imagen verbal y esa imagen se elabora con imágenes secuenciales adicionales para crear una historia gráfica. Los lectores o oyentes a su vez crean imágenes visuales en sus mentes mientras leen y escuchan. Y eso sería, digamos, lo que es la retografía, ¿no? Y la expresión argumentativa, que es la retología, ¿no? Que es lo que mencionamos de los discursos, de lo que es el dialecto retórico. Entre los vamos a hablar de los representantes más importantes. Vamos a mencionar a 3. El principal pues es Vernon K. Robbins. Él fue el primero que usó definió el término socio-retórico. Dice el que ha ido a la vanguardia definiendo este método, análisis interpretativo. En sus estudios pues él es doctor de la Universidad de Chicago, también sacó una maestría ahí, también tiene una maestría en divinidades del United Theological Seminary. Su experiencia académica, pues trabajó en la Universidad de Illinois, también trabajó en la Universidad de Trondheim en Noruega y donde está actualmente, que es la Universidad Emory. Sus publicaciones, pues las principales, el primer libro que publicó fue Jesús el Maestro, una interpretación socio-retórica de Marcos. Esa fue en la década de 1984. También los libros que definieron ya más lo que era en la crítica socio-retórica, El tapiz del discurso cristiano primitivo, en el año 1996, y Explorando la textura de los textos, en el año de 1996. También hicieron un libro en honor a él, los editores Gowler, Watson y Blomqvist, en el año 2003, que se llama Tejidos del discurso, ensayos en honor a Vernon Robbins. El otro exponente también es el David Gowler. Él estudió en Emory University, ahí se sacó su doctorado y también trabaja en esta universidad. Entre sus publicaciones está Anfitrión, Invitado, Enemigo y Amigos, retratos de los fariseos en Lucas y Hechos, que dicen sobre las parábolas, Santiago a través de los siglos, las parábolas después de Jesús, sus excepciones imaginativas a lo largo de los milenios. Y para finalizar, el otro representante importante es David de Silva. Él tiene su doctorado de la Universidad Emory. Sabemos que los 3 han estado en esta universidad. Es profesor distinguido en Nuevo Testamento y griego en el Seminario Teológico Advent. Y entre sus publicaciones está Judea bajo el dominio griego y romano de este año, 2024. Efesios, el comentario de Efesios en el año 2022. Descubriendo la revelación, contenido, interpretación y recepción en el año 2021. La carta a los Gálatas en el año 2018 del New International Commentary on the New Testament. Y la carta a los hebreos en una perspectiva sociocientífica del año 2012.
¿Cuáles son las contribuciones de este método? Pues podemos mencionar el uso de la sociología y la antropología para analizar y comprender el lenguaje del texto. También el uso o la comprensión clásica de la retórica como parte de la persuasión. También que considera del punto de vista ideológico del texto, considera el punto de vista sagrado del texto, reconoce los 6 modos del discurso cristiano primitivo y distingue entre la narrativa descriptiva y la... Veamos un ejemplo. El esquema tentativo de Santiago Welly Guachou sobre la Carta de Santiago como un discurso retórico. Vemos aquí que lo clasifica en 5 puntos. El inscriptio o prescripto en el capítulo 1, versículo 1, que se refiere a qué es una carta. Es la introducción de lo que es una carta del género epistolar. De ahí tenemos el exordium, que se refiere a la primera relación que se tiene con el público, porque es un discurso que se va a leer en público. El capítulo 1, versículos del 2 al 12. La unión del escrito con el exordio, pues presentan al autor y a la audiencia y ayudan a establecer la primera relación, o sea, el ethos, el pathos y el logos de la carta para los temas que se van a tener en desarrollo, ¿no? El ethos pues es el primer contacto, el logos se refiere a que se busca hacer una presentación emotiva y el pathos pues es ya el finalizar el discurso, que es llegar a las emociones más profundas. De ahí viene lo que es el narratio, que define, en este caso aparece la dimensión negativa del problema, ¿no? Y el primer argumento, que se refiere a las pruebas de la fe. En particular el conflicto entre ricos y pobres, ¿no? De ahí tenemos el argumentatio, que es la parte más larga, que sería del capítulo 2, versículo 1 al capítulo 5, versículo 6. Y para finalizar, pues viene el peroratio, que es una recapitulación con lo que cierra la carta. Algunas consideraciones, pues la epístola de Santiago, pues, como les habíamos dicho, es una carta, tiene características de un discurso simbólico deliberativo. Al hablar de deliberativo es que se va a leer a una asamblea. El conocimiento interno es evidente desde el principio de la carta y lo vemos ya en el verso 1, donde nos dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Vemos aquí, al decir Santiago, pues sabemos que se refiere al hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es un judío, vemos ahí la relación con la cultura judía. También él es una figura representativa del cristianismo judío. De ahí vemos que se utiliza la metáfora del esclavo, o sea, del siervo. Y esto es importante porque los siervos eran personas que deseaban presentarse como portavoces o representantes de su amo en un entorno patrón-cliente. O sea, prácticamente Santiago está diciendo que habla en nombre de su patrón, ¿no? O sea, Dios y el Señor Jesucristo. También vemos que es siervo del Señor, como en el Antiguo Testamento, pues nos recordamos de las figuras como Abraham, como Josué, como David, como Elías, ¿no? Y también vemos ya un concepto de honor, porque se menciona ahí un título de siervo, pero en el capítulo 2, versículo 1, pues se presenta como hermano también.
Y en el Santiago 3.1 pues se refiere también a lo que es el privilegio de ser maestro. Vemos que es un discurso completamente teocéntrico porque hace referencia a Dios y también al Señor, ¿no? Y cuando se refiere a Jesucristo, pues ahí lo considera como Mesías en relación a las 12 tribus que están en la dispersión. Al hablar de las 12 tribus de la dispersión, pues ellos tenían la esperanza de que el Mesías iba a restaurar Israel, ¿no? También hablar de las 12 tribus de la dispersión en la cultura judía, pues se refiere a la cultura judía y también a la cultura judeocristiana, ¿no? Porque ellos eran cristianos, a los que les está enviando la carta, y ahí entran los temas de la casa y del reino. De la casa, ¿no? Porque se refiere a la casa de Abraham, a la descendencia de Abraham, y del reino, pues, porque se refiere a que son hijos de Dios, que son herederos del reino de Dios, ¿no? Y la dispersión también aborda el tema de lo que es la vergüenza, que esto se refiere a porque está asociada a lo que es el pecado y también está asociado a que ellos perdieron su estatus, posesiones, seguridad. De ahí pasamos al siguiente tema, que es el retrolecto profético cristiano primitivo. Cuando se habla de este tema, pues fusiona lo que es el habla y la acción del cuerpo del profeta. Ese es el número 1, sería el habla y acción del cuerpo del profeta. Ese es el primer espacio. Número 2, el concepto de un reino de Dios que tiene límites políticos en la tierra, sería el segundo espacio. Y el tercer espacio, pues, se refiere a que Dios funciona como Rey celestial sobre su reino justo en la tierra. La palabra reino solo aparece una vez en la epístola, que es en el capítulo 2, versículo 5, que nos dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esta es la afirmación principal del argumento en capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es una alusión importante al dicho de Jesús que se encuentra en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3, donde nos habla: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Y aquí pues está tocando, trata del conflicto entre ricos y pobres, un tema que ocupa más de la cuarta parte de la carta. Aquí vemos un elemento crucial en Santiago 2.5, ¿eh? Como ya lo dijimos, ¿verdad? Y aquí podemos ver el esquema del argumento, ¿verdad? Hecho por este hermano Welly Wechow. El tema en sí es los favoritismos, ¿verdad? O el hacer acepción de personas, como dice otra versión. Por ejemplo, vamos a ver, dice el versículo 1: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Ese es el tema. De ahí los versículos de 2 al 4 nos habla de la razón. Ahí cuando se trata mejor a una persona que llegue elegantemente vestida, ¿no? De ahí el probatio pues se refiere al texto principal que está en el versículo 5 y nos habla de que los ricos pues no tratan bien a los pobres, que incluso los llevan a los tribunales, ¿no? De ahí pasamos al argumento a partir del ejemplo. El argumento contrario pues son los ricos los que los oprimen. El ejemplo social
los llevan a los tribunales. También vemos el argumento basado en el juicio, en la ley escrita en 4 partes, ¿verdad? Está la posición basada en la Torá, que nos habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo, el argumento a partir de lo contrario, que es no hacer favoritismo, el fundamento basado en la Torá, en el versículo 10, que nos dice que cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Y vemos la conclusión en los versículos del 12 al 13. Entonces aquí en este versículo 5 pues vemos una ubicación social, ¿verdad? Que los creyentes pues eran pobres. Y pues esta interpretación de un dicho de Jesús, pues también el dicho de Jesús del Sermón del Monte, pues apoya también la declaración del versículo 1 cuando dice pues que no se haga ningún tipo de favoritismo. En la retórica de Santiago, los ricos en fe y los que aman a Dios son referencias de Santiago a los pobres en espíritu, a los pobres piadosos, que se caracterizan por cumplir la Torá, tal como la interpretó Jesús y la resumió en el mandamiento del amor. El mandamiento del amor es amarás a tu prójimo como a ti mismo, tal como nos lo dice Levítico 19:18. En el versículo 1 que estábamos leyendo, cuando dice ahí de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es una alusión global a la fe de Jesús. Lo que él creyó, dijo e hizo. Para Santiago la fe es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la Torá como la interpretó Jesús. En consecuencia, la retórica de Santiago 2 del 1 al 13 incluye referencias a la Torá, como lo hemos visto aquí en los versículos del 8 al 11, que habla de la proposición basada en la Torá, el argumento a partir de lo contrario, el fundamento del juicio basado en la Torá, y mantener la fe en Jesús, ¿no? Mientras que en el Sermón del Monte en Mateo sostiene que la ley de Dios es ratificada en las palabras de Jesús y en la obediencia de sus seguidores. Si miramos la tipología de Robbins del rotolecto profético, parece sugerir que lo que tenemos en Santiago 2 del 1 al 13 y en Mateo 5:3 y Santiago 2:5 tenemos un dicho profético. El primer espacio pues sería el reino de Dios, que en la carta de Santiago es un reino escatológico. El segundo espacio sería el mundo en que los humanos viven ahora. Y el espacio combinado, pues Dios funciona como Rey celestial sobre su reino puesto a la tierra. En la enseñanza de Santiago, mantener la fe del glorioso Señor Jesucristo significa cumplir la Torá real. La ley del reino, como el mismo Jesús la enseñó y creyó, y cumplir la Torá como Jesús la enseñó significa cumplir el mandamiento del amor. Y el tercer espacio, la justicia de Dios, se muestra en la palabra y la obra en la tierra. Y para finalizar vamos a ver lo que son los riesgos de este sistema o de este método. Entre los riesgos está enfatizar los aspectos sociales, culturales, retóricos, respuesta al lector y descuidar el mensaje teológico del texto. El segundo riesgo, en lugar de usar un enfoque multidimensional, aplicar el método histórico crítico con orientación literaria teológica, tal como lo hizo Witherington III. Y tercero, que se convierte en un análisis interpretativo muy completo debido a su enfoque abierto y multidimensional, pero que sea difícil de aplicar.
Y muchas gracias por su atención y espero que este tema pues haya sido interesante para cada uno de los que lo escuchen.